Con Don't Go Breaking My Heart del inglés Elton John a dueto con Kiki Dee como música de fondo, el mundo veía el inicio de los servicios regulares del Concorde con vuelos de Air France y British Airways, a Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundar la compañía Apple, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Montreal en Canadá y la llegada de Jimmy Carter a la presidencia de los Estados Unidos tras el escándalo de Nixon y su Watergate. 1976, el año donde no nacieron bebés, nacieron leyendas. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Bienvenidos una vez más a su podcast. Me gusta decir de su preferencia, espero que así sea. No exclusivo, porque me imagino que han de escuchar más, ¿no? Pero bueno, por el intro que Miguel nos estaba mencionando, creo que vamos a remontarnos a unos cuantos años atrás, 1976, para ser exactos. Le platicaba antes de empezar a grabar el episodio que, como mencionó el Concorde, mi papá sí viajó en él, porque tiene su diploma que le dieron, un certificado, ¿no? Él lo tiene en la tienda, muy orgulloso. ¿Cómo has estado, Miguel? Muy bien, ¿cómo están todos? Un placer estar de vuelta para platicarles algunas historias. Pues obviamente, como ya se dieron cuenta, vamos a remontarnos a 1976 y sencillamente escogí el año por el simple hecho de que es el año en el que yo nací y me puse a buscar algunas historias ocurridas en ese año. Y lo que les traigo el día de hoy son dos historias de sucesos que tal vez no sean tan conocidos o que la mayoría o muchas personas no conozcan. De hecho, yo no tenía idea de ellas. Así que pues vamos a hablar de esas dos historias fuera de lo común o poco conocidas del glorioso año 1976. Vámonos pues. La primera se llama La otra expedición de Neil Armstrong. 7 años habían pasado desde que Neil Armstrong pisara por primera vez la Luna, cuando el icónico astronauta descendió hasta las entrañas de la Tierra para visitar la Cueva de los Tallos. Para admirar el extraño mundo, esta vez no tuvo que salir del planeta, sino que por el contrario, se inmiscuyó en una aventura hacia las profundidades subterráneas. Esta es la historia de una cueva que ha estado rodeada del misticismo desde su descubrimiento y que es protagonista de cientos de historias conspiranoicas. La Cueva de los Tallos ya era bien conocida por los pueblos ancestrales de lo que hoy en día es Ecuador, pueblos que reciben el nombre de Zújar o jíbaros. Pero no fue hasta el 21 de julio de 1969, curiosamente unos días después de que Armstrong pisara la Luna, que el mundo supo de la existencia de una de las cavernas más antiguas del mundo, que según algunos guardaban secretos de civilizaciones subterráneas inteligentes. El hallazgo se dio a conocer al mundo gracias a Juan Morix, un investigador de ascendencia húngara y nacionalizado argentino. Morix era un gran apasionado por la antropología y las lenguas antiguas, que en su búsqueda por establecer contacto con los Zújar, terminó descubriendo una de las cuevas más misteriosas del mundo. Pero no fue per se la cueva que recibe su nombre por ser el hogar de los tallos la que llamó la atención del mundo. Morix aseguró haber encontrado dentro del lugar una biblioteca metálica, que según se trataba de una especie de plancha metálica con grabados en ella que recordaba los hallazgos de una cultura sumeria.
Luego de los descubrimientos de Juan Morix, los amantes de los misterios no tardaron en realizar interpretaciones fantásticas. Uno de los que defendió la hipótesis de que en la cueva se encontraban seres superiores fue Erich von Däniken, autor del libro El oro de los dioses en 1972, quien afirmó la existencia de una supuesta civilización subterránea. De inmediato, el mundo posó sus ojos en Ecuador y la misteriosa cueva, pues muchos se preguntaron si dentro de ella podría haber indicios de alguna civilización distinta de la humanidad o que quizá no hubiésemos descubierto todavía. Por esta razón, los gobiernos de Ecuador e Inglaterra financiaron una gran expedición para finalmente develar los secretos de la Cueva de los Tallos e indagar el origen de estas placas metálicas y sus inusuales grabados. El ingeniero escocés Stan Hall comandó la misión en la Cueva de los Tallos, con la participación de instituciones de investigación, las Fuerzas Armadas ecuatorianas y Neil Armstrong, astronauta estadounidense y el primer ser humano en pisar la Luna. El objetivo de la expedición era corroborar o desmentir la hipótesis de la existencia de seres superiores en el lugar. Stan Hall y Neil Armstrong, junto con todo el equipo, emprendieron el viaje de 3 días por carretera que hay que hacer para llegar desde Quito hasta ese sitio. La cueva se encuentra en medio de la selva tropical de la provincia de Morona, al este de la cordillera de los Andes. Al llegar, los exploradores bajaron a rapel durante 63 metros en una caverna con 2 metros de ancho. Luego llegaron a una cavidad de 68 metros de largo y 7.8 metros de ancho, en donde existen ahora campamentos para los aventureros que se adentran en ella. A partir del primer descenso, la cueva se abre hacia grandes salones, galerías estrechas, sitios con oquedades y espacios llenos de estalactitas y estalagmitas. Uno de los lugares más impresionantes del lugar es el Portal Morix. Se trata de una abertura en las rocas que asemeja a una puerta alargada que impresiona por su perfecta forma cuadrada, la cual pareciera que fue tallada de una forma perfecta. Esta formación geológica ha alimentado la creencia de muchas personas que se inclinan por lo fantástico y piensan que el lugar fue creado por humanos superiores o incluso por otros seres desconocidos. La expedición de Stan Hall fue todo un éxito. Entre las piezas encontradas se destacaron unas planchas metálicas con grabados que recuerdan a la mitología sumeria extendida en Asia Occidental, 2900 años antes de Cristo, y que relatan la historia de la humanidad y su relación con seres venidos del cielo, habitantes de la tierra, del océano o del inframundo. No se sabe muy bien qué sucedió con las reliquias encontradas. Lo que está claro es que los Zújar se sintieron muy decepcionados con la expedición. Los locales se sintieron engañados y robados por todos los investigadores y turistas que recorrieron la cueva. Hay muchos autores de libros que se hicieron una fortuna con la exposición de la Cueva de los Tallos, pero los indígenas locales no recibieron ninguna compensación por ello. Después del saqueo de las planchas metálicas, cerámica, tablas, etc., el sitio quedó completamente sin rastros de vida. Por otra parte, y como dato curioso, los bienes históricos que han existido en la cueva no se han visto en algún museo o exposición, y tampoco hay denuncias para que estos bienes vuelvan a su lugar de origen. Por esta razón, los Zújar no son muy abiertos para dejar ingresar a visitantes. Actualmente se sabe que la cueva es más compleja que esto. De hecho, existen túneles que ni siquiera los Zújar conocen. La última expedición extendida fue la que realizó el cineasta Miguel Garzón en 2017 para filmar un documental que retrata la maravilla subterránea. El mismo Garzón dijo que la misteriosa cueva es un mundo que está lleno de vida. Hay insectos, arañas, tarántulas, serpientes, pájaros tallos. Es muy sorprendente. Los geólogos creen que la Cueva de los Tallos data de hace unos 200 millones de años y que está compuesta principalmente por roca kárstica, lo cual resulta muy extraño, pues en Sudamérica existen muy pocas cuevas como esta. También estiman que su longitud subterránea podría extenderse a lo largo de 460 kilómetros, por los cuales se bifurcan caminos submarinos e intrincadas cavernas angostas. Sobre la supuesta biblioteca metálica, no se sabe con exactitud si realmente existió o todo formó parte de una teoría que mezcla la magia de la naturaleza, lo incomprensible que puede llegar a ser el planeta y el deseo por la existencia de civilizaciones no humanas de gran inteligencia. No hay indicios hasta ahora de tales hallazgos. Ya había yo escuchado hablar de esta historia. No la recordaba mucho, sino conforme la ibas platicando iba recordando más detalles, ¿no? Pero sí, es muy interesante. No sé qué tan
Ya ves que al final lo mencionas, ¿no? No es Ujú. que no dude que sea cierto ni nada, pero las piezas hasta el día de hoy, pues, quien las tenga las tiene en colecciones privadas y no han salido a la luz, ni en Sí, museos, ni en exhibiciones, ni en nada, ¿no? Quién sabe, ¿no? quién sabe. Pero bueno, Mencionabas a un autor holandés, el Erik von Daniken, exacto. que es, ajá, él es el autor de un libro que se llama Chariots of the Gods, que fue el primer, que trajo a la luz la teoría de que todas las civilizaciones pasadas fueron visitadas por alienígenas, ¿no? Por Ajá. todo lo que ha resultado ser ahora lo de los alienígenas Al- ancestrales, ¿no? sí, sí. Y en Prime está este documental que fue grabado en los 70 cuando salió este libro, ¿no? Ujú, Ya lo sí, sí. ves y ya está un poquito envejecido tanto las imágenes como la teoría que él menciona, ¿no? Digo, al final de cuentas hay mucha gente que cree que es cierto, que la gran mayoría de las civilizaciones fueron visitadas por alienígenas, ¿no? Alienígenas. Ujú. Tan esto es el caso de esta cueva, ¿no? Porque al parecer lo que se encontró fueron de los sumerios, ¿no? Que los sumerios están muy ligados a los Anunnaki, que son sus dioses, que son de otros planetas y demás, bueno, pero eso es episodio Para material otro. para un episodio completo, ¿no? Pero Sí, muy, muy sí. buena la historia, Miguel. Qué bueno Sí, pues, que la sacaste. Vámonos pues con la bueno, segunda. voy a pasar a la segunda. Esta historia se llama, el título con la que la encontré se llama El árbol que estuvo a punto de disparar otra guerra en la península de Corea. En agosto de 1976, soldados norcoreanos atacaron a un grupo de hombres estadounidenses y surcoreanos que podaban un álamo en la zona fuertemente vigilada que divide a las dos Coreas. Dos oficiales estadounidenses fueron golpeados hasta la muerte con hachas y palos. Después de 3 días de deliberaciones que involucraron hasta la Casa Blanca, Estados Unidos decidió responder con una muestra colosal de fuerza. Cientos de hombres, respaldados por una fuerza especial con helicópteros, bombarderos B-52 y portaaviones, fueron movilizados para cortar el árbol, convirtiéndose en la tarea de jardinería más dramática de la historia. Un pequeño campamento neutral llamado Área de Seguridad Conjunta, o JSA por sus siglos en inglés, se encuentra en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, en el área conocida como Zona Desmilitarizada, DMZ por sus siglas en inglés. Ambas fueron creadas bajo los términos del armisticio firmado en 1953 que puso fin a la Guerra de Corea. La JSA, también llamada Panmunjom o el Pueblo de la Tregua, es donde tienen lugar esas negociaciones entre ambas partes. Más recientemente fue donde el presidente estadounidense Donald Trump entró en Corea del Norte, convirtiéndose en el primer líder estadounidense en hacerlo. Pero en 1976, los guardias y soldados de ambos lados podían deambular por la pequeña zona, de manera que norcoreanos, surcoreanos y guardias estadounidenses se mezclaban y relacionaban. Bill Ferguson tenía 18 años en agosto de 1976. Formó parte del grupo de apoyo del ejército estadounidense en la JSA bajo el mando del popular capitán Arthur Bonifaz. El capitán Bonifaz realmente quería que hiciéramos cumplir los términos del armisticio, dijo Ferguson. Nos alentaban a intimidar a los norcoreanos para que permitieran la plena libertad de movimiento dentro de la JSA. En ese momento, a los soldados estadounidenses solo se les permitía servir en la JSA si medían más de 1,83 m como parte de esa misma intimidación. No nos llevamos bien con ellos, recuerda Ferguson, aunque admite que ocasionalmente los guardias norcoreanos intercambiaban propaganda de su país por cigarrillos de Marlboro. Las reglas estrictas limitaban el número de guardias de ambos lados y las armas que podían llevar. Las tropas de un lado trataban de antagonizar con las del otro, lo que a menudo conducía a la violencia. Mientras Ferguson estuvo ahí, los norcoreanos le rompieron un brazo a un guardia estadounidense, cuando éste, accidentalmente, condujo su jeep detrás de un edificio principal, el pabellón Panmunjom. El teniente estadounidense David Mad Dog Silka, por su parte, alentaba a los hombres a salir a patrullar con palos grandes, a golpear las paredes y ventanas de los barracones de Corea del Norte y usarlos como armas de ser necesario. Un compañero de pelotón de Ferguson comenta que Silka los llevaba a esas patrullas clandestinas, donde 1 o 2 veces atraparon a un norcoreano donde se suponía que no debía de estar.
Bilbo, como se apellidaba el compañero de Ferguson, señala que esas acciones agresivas en ambos lados pueden haber provocado el incidente por el árbol, pero sencillamente no había motivo para que hicieran lo que hicieron. Todo comenzó debido a que las ramas del álamo obstaculizaban la vista entre un puesto de control y un puesto de observación, por lo que se le ordenó a un equipo de hombres estadounidenses y surcoreanos que lo podaran. En el primer intento, Corea del Norte se opuso, alegando que cualquier trabajo de paisajismo requería permiso de ambas partes. Fuertes lluvias frustraron el segundo intento. El capitán Bonifaz, en los últimos días de su despliegue en Corea, decidió monitorear el tercer intento personalmente, el 18 de agosto. En esa ocasión apareció un grupo de norcoreanos exigiendo que dejaran de cortar las ramas. Cuando el capitán Bonifaz los ignoró, los norcoreanos atacaron. Usando palos y hachas que le quitaron a la fuerza a los encargados de la labor de jardinería, golpearon al capitán y al teniente estadounidense Mark Barrett hasta la muerte. Las sirenas sonaron en toda la DMZ y las tropas se pusieron en alerta máxima. La noticia llegó rápidamente a Washington, D.C., donde el secretario de Estado Henry Kissinger pidió un ataque contra los cuarteles de Corea del Norte para garantizar una alta probabilidad de atrapar a las personas que habían hecho esto. Mataron a 2 estadounidenses, y si no hacemos nada, lo volverán a hacer, dijo en una sesión informativa. Tenemos que hacer algo. Al final, la petición de Kissinger fue rechazada. Mientras los líderes militares y políticos debatían la mejor manera de responder, todos acordaron una cosa: el árbol tenía que desaparecer. Los comandantes idearon un plan para podar el árbol con una demostración masiva de fuerza. El plan fue designado Operación Paul Bunyan, llamado así por un leñador gigante en el folclore estadounidense, y se programó para realizarse el 21 de agosto. Sin embargo, la forma en que los norcoreanos podían responder a esta fuerza era una de las preocupaciones. Wayne Johnson era un soldado estadounidense de 19 años en el 2º Batallón del 9º Regimiento de Infantería, en Camp Liberty Bell, a las afueras de la JSA. La noche anterior a la operación de la tala de árboles, condujo a su oficial al mando a una sesión informativa y escuchó a un teniente preguntar qué pasaría con su unidad. El oficial se volteó y con una tiza trazó una X sobre la designación de nuestra unidad en el pizarrón. Luego se dio la vuelta y dijo: ¿alguna otra pregunta?, recuerda Johnson. Al adolescente le asignaron la tarea de poner explosivos en el campamento Liberty Bell esa noche para destruir la base en caso de que los norcoreanos atacaran e intentaran capturarla. Estábamos preocupados por no volver. Bill Ferguson y Mike Bilbo pasaron la noche preparándose para su propia misión: asegurar el que se conoce como el puente sin retorno, para evitar que las fuerzas norcoreanas ingresaran de la JSA e interfirieran con la tala del árbol. Todo el mundo estaba en ascuas, y cuando salimos de nuestro campamento había helicópteros Cobra preparándose para despegar. En la carretera había una fila de camiones llenos de soldados que se extendían hasta el horizonte, recordaron los militares. Ted Shanner, por otro lado, era un capitán de 27 años del 2º Batallón del 9º Regimiento de Infantería, y uno de los hombres que iban en los helicópteros que sobrevolaban mientras los soldados se dirigían hacia el árbol. Era una formación impresionante, dice. Ellos tampoco estaban seguros de si estaba a punto de estallar una guerra. Por supuesto, esperábamos que no pasara, pero sentí que estábamos preparados si eso era lo que iba a suceder. Estaba orgulloso de mis soldados. La compañía Alfa del 2º Batallón del 9º Regimiento de Infantería, la misma de Wayne Johnson, permaneció en tierra. Estábamos preparados para no regresar, dice Joel Brown, un soldado de 19 años de la Alpha Company. Se sentía un poco surrealista. Habíamos estado allá desde 1950 y todo se iba a caer por ese árbol. El pelotón de Bill Ferguson y Mike Bilbo llegó justo cuando la niebla se estaba levantando. Su camionero dio marcha atrás en el puente sin retorno para bloquear el cruce, y los hombres salieron armados solo con pistolas y mangos de hacha. Charles Stawisky, del 2º Batallón de Ingenieros, había pasado la noche practicando cómo usar las herramientas. El sargento de 25 años había sugerido traer el equipo más pesado para derribar el árbol, pero los oficiales temían que fuera demasiado difícil sacarlo rápidamente si los norcoreanos intentaban intervenir, dejándolos sin otra opción que cortar las ramas a mano. Tuvimos que usar una escalera para subir al árbol, dice. Teníamos a alguien detrás de la cabina del camión cortando una rama y yo cortando otra. Su motosierra estaba muy cerca de mi cabeza. Mientras los ingenieros cortaban, las tropas veían a las fuerzas norcoreanas llegando en camiones y autobuses.
Varios soldados estadounidenses recuerdan que ellos y las fuerzas especiales de Corea del Sur que los acompañaron habían escondido armas pesadas debajo de sacos de arena en el suelo de sus camiones. Algunos surcoreanos incluso se habían atado minas Claymore a sus pechos y sostenían los detonadores en sus manos mientras incitaban a los norcoreanos a atacar. Pero los norcoreanos no intervinieron. Una vez cortadas las ramas, las fuerzas estadounidenses y surcoreanas se retiraron rápidamente, aunque otras fuerzas, la DMZ, permanecieron en alerta. Toda la operación terminó en menos de 45 minutos. Todos estábamos tensos, dice Mike Bilbo. Las cosas simbólicas le molestan más a los norcoreanos que las reales. Un día salí y corté un par de pedazos de la rama. Todos se quedaron con un pedazo de ese maldito árbol, dice. Los soldados sintieron que habían avergonzado a los norcoreanos, algo que sabían que los enfurecería. Pero a algunos no les pareció suficiente. Sentí que nos tocó la peor parte, dice Charles Tawirsky. Estábamos podando el árbol y mataron a un par de nuestros oficiales. Lo único que hicimos fue cortarlo. No me pareció justo. No queríamos ser los responsables de comenzar una nueva guerra, pero también nos moriríamos por la oportunidad de extraer algo de sangre, dice Bill Ferguson. Las reglas en la JSA cambiaron poco después de la operación Paul Bunyan. Los norcoreanos fueron separados de las fuerzas de la ONU con una pequeña barrera de concreto. Sin embargo, una rara expresión de arrepentimiento del entonces líder norcoreano Kim Il-sung por la muerte de los soldados estadounidenses el día de la tala de árboles hizo que muchos se dieran cuenta de que la vasta demostración de poder estadounidense efectivamente había consternado al país. Las tropas en Camp Liberty Bell y la JSA permanecieron en la alerta máxima después de la operación, en caso de represalias. Pasaron semanas antes de que los hombres pudieran volver a su rutina habitual. Me fue inevitable pensar en el episodio de Los Simpson. ¿Ya sabes cuál? Sí, el de Shelbyville. Ajá, creo que era un limonero, Un ¿no? limón, Un ajá, árbol un limón. de limones, Sí, sí. que fue el pleito entre los dos pueblos. Digo, obviamente, no dudaría que a lo mejor estos se basaron en En esa algo por el historia. estilo. Ajá, Sí, sí, pero bueno, sí, muy loco. muy loco. Por unas ramas de unos árboles. Pero desgraciadamente creo que tampoco sabemos de este país, nada más lo que se ha logrado filtrar. Sí. Y ya ves que dicen que al líder lo tienen como un dios prácticamente, ¿no? Entonces, no sé, eso sí me da miedo a los norcoreanos, la verdad. Sí, Pero se muy escuchan buenas muchas las cosas historias, me feas. gustó más la primera, esta está como un poquito más preocupante si lo quieres ver así, a pesar de Sí, que son historias de hace más de, bueno, unos 20 años, ¿verdad? Poquito tiempo. Pero bueno, unos muy, muy cuantos. buenas las dos. Pues, bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Y pues nada, les recuerdo nuestras redes sociales. En el caso, por ejemplo, si nos quieren contactar a través del Twitter, nos encuentra como Casi Historias P. Nuestro grupo de Facebook es Cazadores de Historias Podcast. Así estamos en el Facebook. Nuestro correo, cazadores-de-historias-podcast@gmail.com, ¿no? Pues ahí nos pueden contactar y como dijo Miguel en el episodio pasado, denos like en donde nos escuchas, si es a través de Spotify, YouTube o cualquier otra plataforma de streaming. Denos campanita, seguir, recomiéndenos, háganos el favor de que cada vez sea más la gente que nos escucha, ¿no? Como a lo largo de estas ya 4 temporadas y 60 y tantos episodios. Sí, 60 y algo. Ahora sí 60 se y me algo. olvidó. No llevamos bien el contexto, pero el próximo seguro sí lo tendremos bien claro. ¿Algo más que quieras tú añadir, Miguel? No, pues nada, agradecer como siempre a todos los que nos escuchan, que sigan presentes, que nos sigan jueves a jueves y pues que no dejen de mandarnos sus historias, que como les repetimos siempre es lo más importante y lo que nutre cada uno de los episodios de este podcast. Pues nada, muchas gracias y estamos en contacto. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.